Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar los alfajores pepitos caseros fáciles y riquísimos. Comencemos. Vamos a empezar mezclando 100 gramos de manteca blanda con 50 gramos de azúcar. Ahora le añadimos un huevo, integramos. Y por último agregamos los secos, son 200 gramos de harina 4 ceros, 50 gramos de fécula de maíz y 10 gramos de cacao amargo. Seguimos mezclando con la espátula hasta que se integre un poco. Le volcamos 80 gramos de chips de chocolate y luego terminamos de unir con las manos. Importante es no amasar. Envolvemos en film y llevamos a la heladera media hora. Mientras tanto, para el relleno en un bol volcamos 120 gramos de chocolate semi amargo y 120 mililitros de crema de leche. Llevamos a baño María o microondas en intervalos de 30 segundos hasta que se derrita y se combinen. Ahora dejamos en la heladera para que se enfríe. Vamos a estirar primero la mitad de la masa a unos 3 milímetros de espesor. Cortamos círculos de 7 centímetros o si tienen un cortante más chico o más grande lo pueden utilizar. Disponemos sobre una placa con papel manteca debajo o puede ser plancha de silicona. En caso de no tener ninguno de los dos, pueden enmantecar y enharinar. Y antes de llevar al horno les recomiendo mandarlas al frío, así una vez que las horneemos mantienen mejor su forma. Las podemos poner unos 15 minutos al freezer o media hora en la heladera. El horno tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados y las dejamos de 8 a 9 minutos. Vamos a dejarlas enfriar. Mientras tanto sacamos el relleno ya frío y lo batimos hasta que nos quede cremoso y con picos firmes. También es importante en este punto no sobrebatir porque puede cortarse la crema. Ahora ponemos el relleno con cucharita o manga pastelera en dos de las tapitas y a la última vamos a ponerle la parte lisa mirando hacia arriba. Hacemos lo mismo con los otros 4, nos van a salir en total 6 alfajores y vamos a llevarlos a la heladera para que se afirme un poco el relleno por unos 20 minutos o puede ser al freezer por 10 minutos. Y para bañarlos vamos a derretir a baño María o microondas 150 gramos de chocolate semi amargo al que vamos a agregarle para que quede más fluido 15 mililitros de aceite neutro que puede ser de girasol o de maíz. Mezclamos bien para que se integre. Y ahora con 2 tenedores nos ayudamos para bañar los alfajores y escurrirles el exceso. Antes de apoyarlos en el lugar donde se van a secar, podemos deslizarlos por papel manteca o plancha de silicona para quitarles el exceso de abajo y que no se le haga una base muy gruesa. Dejamos secar y listo, el alfajor ideal para todo amante del chocolate. Espero te haya gustado, si es así recuerda que tu like y comentario es muy importante. También puedes suscribirte que es gratis y activar las notificaciones para saber cada vez que suba nueva receta. Te mando un abrazo super sweets y nos vemos en la próxima.